Hola Patricia, hola Juan. Hola. Espero que estén bien. Bueno, vamos a comenzar este bloque que nos toca a nosotros sobre comercialización de carnes, y yo estaba pensando un poco sobre el impacto del coronavirus, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Y por supuesto lo que tengo son una cantidad impresionante de interrogantes sobre lo que puede venir, sobre el futuro, como creo ustedes dos y casi todos, ¿sí? Lo que hemos es escuchado un montón también de pronósticos, de ideas y de predicciones absolutamente de todo tipo. Hablo de lo comercial, hablo de lo económico, de lo social, etcétera, pero por supuesto la incertidumbre sobre lo que puede venir de acá en adelante es lo que prevalece y obviamente creo que en esto de nuevo vamos a coincidir todos. En relación a lo que puede pasar tranqueras afuera, por ejemplo con el consumo de alimentos y más específicamente de carnes, observo yo en lo particular dos escenarios que están en los extremos, pero que creo que pueden representar una oportunidad para el sector, ¿sí? El primero es el de un consumidor cada vez más preocupado por la inocuidad de los alimentos. Creo que todavía más para aquellos que provengan o que tengan un origen animal, ¿sí? Y que ese consumidor es sumamente exigente al momento de realizar la compra, y probablemente lo va a hacer todavía más, requiriendo información respecto al origen de los alimentos que consume, de su trazabilidad, del cumplimiento de ciertos estándares de calidad, de controles a lo largo de la cadena. Y me imagino acá la primera oportunidad para quienes estén en condiciones de asegurarlo y de satisfacer esa demanda. Por el otro lado, lo que la pandemia está dejando y va a dejar, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, es una situación económica a priori muy delicada, que de acuerdo a la opinión mayoritaria también va a tener diferentes niveles de recuperación dependiendo del país, pero que de todos modos va a implicar también cambios en las pautas de consumo, porque va a haber una parte muy importante de la población que va a tener va a tener una capacidad de compra limitada, y también infiero que esto va a estar, este grupo de gente va a estar mucho más preocupada por asegurarse la provisión de los alimentos en cantidades y precios que pueda pagar, más que en cuestiones relativas al origen, a la trazabilidad y al aseguramiento de la inocuidad y las condiciones higiénico-sanitarias de lo que compra, ¿sí? Entonces, en concreto y a modo de resumen, lo que me imagino son dos grandes grupos: uno de mayor poder adquisitivo requiriendo alimentos certificados e inocuos, y otro más preocupado por satisfacer sus necesidades más básicas de la manera más barata y accesible que pueda. Y algo que estuve leyendo mientras transcurría la cuarentena, la que por supuesto todavía estamos, es que como dato para pensar lo que viene, es que durante la cuarentena aproximadamente un 2% de las compras de carnes fueron por canales digitales, y esto está obviamente más que nada concentrado en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y las carnicerías siguieron siendo el principal punto de venta al que acude el consumidor argentino, y después obviamente supermercados e hipermercados, ¿sí? Y en términos comerciales, bueno, me parece importante justamente dar este dato para pensar qué es lo que puede pasar, si vamos a ver un comportamiento similar del consumidor después a futuro, o todo se va a acomodar a como estábamos antes, y este 2%, me refiero, si va a mantenerse, si llegó para quedarse, si va a crecer o si va a desaparecer, digamos. Me parece algo que lo dejo como para que lo podamos pensar. Y después, por último, bueno, en relación a los niveles de consumo de carnes, también pensar si vamos a ver algún impacto a futuro o no, y obviamente me estoy refiriendo no solo a vacunos, sino también a porcinos y aves, y acá me parece, Patricia, que vos sos la que nos puede dar un panorama bastante más claro de lo que pasó y de lo que quizás puede llegar a venir. Bueno, sí, Juan y Santiago, en avicultura, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que es una integración, y bueno, más o menos los consumos en pollos se han mantenido,
El precio en góndola estuvo mantenido más o menos en el precio estable, y el consumo también. El consumo está más o menos en 47 kilogramos por habitante y por año. Es una integración donde nosotros sabemos que las empresas se dividen de acuerdo a la capacidad de faena, y durante todo el proceso del COVID esa capacidad de faena no disminuyó. Tenemos las empresas grandes, que son las que más o menos están faenando 13.000 pollos por hora. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver la mayor cantidad de consumo y de producción, y ahí es donde va a notarse la exportación. En el caso de la exportación de pollos estamos exactamente igual que el año pasado, o sea, son 130.000 toneladas, no disminuyó. Y es un sector que se mantuvo y sigue andando bastante bien, y a su vez con expectativas de, por ejemplo, aumentar la capacidad de exportación a 300.000 toneladas, quizás de acá a 10 años, con un crecimiento del 10%, y con un consumo que se va a ir manteniendo quizás entre 47 y 50 kilogramos por habitante y por año. Ahora, en el sector porcino, la producción es totalmente diferente. Nosotros vemos que es una producción individual donde los productores pueden unirse en asociativismo o en cooperativas, pero no hay una integración total. Dentro de este panorama, lo que vemos es que el consumo estuvo en 18 kilogramos por habitante y por año, y durante los meses de COVID se vio que, por ejemplo, la importación se mantuvo en un 4%, porque el sector siempre tiene una entrada de porcinos, y la exportación sí se ha visto un crecimiento, más o menos alrededor de 5.000 toneladas. O sea que hoy estaríamos exportando más o menos hacia China, por ejemplo, 30.000 toneladas de carne de cerdo. Entonces hubo un crecimiento de alrededor de 5.000 toneladas durante estos meses. También en el caso del productor, por ejemplo, se vio un poco maltratado en el caso del precio, donde el año pasado estaba a 70 pesos el kilogramo de cerdo y hoy está más o menos 58 pesos el kilo. Así que, bueno, para tratar de que la rentabilidad aumente, lo que hicieron fue, por ejemplo, hacer la semana de la carne de cerdo, donde ahí se proponía, digamos, hacer conocer recetas y cómo es la carne, si es más rica, más sana, más barata, y a su vez las entidades con el gobierno tratar de acordar precios para que en algunos supermercados saliera la paleta y el jamón con 150 pesos el kilo. De esta manera, poder competir con la carne bovina. Ahora, con respecto a las expectativas de este sector, ellos tienen, digamos, un escenario de acá a 10 años de un aumento de madres de más de 125.000 madres, las exportaciones poder llevarlas a 200.000 toneladas, y el consumo, que hoy estamos en 18 kilos, tratar de aumentarlo a 25 kilogramos por habitante y por año. O sea que son dos sectores totalmente distintos, pero que, digamos, no pararon durante el COVID, y cada uno se mantuvo haciendo diferentes estrategias, digamos. A vos, Juan, con la carne bovina, ¿qué te parece? En realidad, con la carne bovina no solamente me quedé pensando lo que habías dicho de las carnes de cerdo y la carne aviar. Creo que ya están planteadas como alternativas de consumo. No creo que se modifique, más allá de que uno pueda pensar que es el reflejo de una situación económica y que al ser carnes más baratas que la carne vacuna, la gente en realidad pueda optar por esas carnes. Creo que también es una opción cultural, en realidad una opción para el consumo de carnes que no son solamente la carne vacuna. O sea que eso creo que ya está planteado y creo que ya está arraigado en el mercado interno, en el consumidor interno, y que a medida que vaya progresando todo esto que vos decías de la difusión de los cortes, del tipo de platos a preparar, se va a ir afianzando cada vez más, porque
creo que ya ha dejado de ser un consumidor solamente de carne vacuna, el consumidor argentino, y ha comenzado a ampliar el espectro de consumo a las distintas carnes. Obviamente que la diferencia de precio o el diferencial precio hace a que se plantee como una alternativa, pero también, reitero, es un valor cultural, es un valor de que se van optando por otras carnes. Por otro lado, me quedé pensando lo que dijo al inicio Santiago con el tema de la inocuidad alimentaria y la calidad. Obviamente que deberían ser dos pautas que van implícitas en lo que es el consumo, que la carne sea sana y que sea de calidad. En cuanto a la calidad, ya está reconocido no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, la calidad que tiene la carne argentina. Más allá de que se hablaba siempre de que la carne genéticamente hablando es de buena calidad, lo que es el consumo de pasto solamente para los bovinos hace de que la carne sea de buena calidad. Hoy ya hay mucho más de consumo de carne de feedlot, o sea que esa es relativo a lo que es el valor intrínseco de la carne como animales criados a pasto. Lo que yo veo todavía como un punto débil de la cadena es el tema de inocuidad alimentaria, sobre todo porque tenemos un sistema interno que difiere bastante de lo que es el sistema de exportación, y entonces obviamente esto se podría extender a las otras carnes también, en cuanto a lo que es que pueda haber fallas sanitarias, errores de detección, de diagnóstico o no diagnóstico de enfermedades que afecten no solamente al vacuno, al porcino o a las aves, y esto haga de que en nuestro país todavía el tema inocuidad no esté seriamente planteado. De cualquier manera, yo creo que es un mercado, el mercado cárnico en general, que tiene mucha capacidad, que tiene recursos tecnológicos, genéticos, en cuanto a recursos humanos, que necesitamos que la Argentina produzca más carne porque somos proveedores de proteínas animales o proveedor de proteínas animales para todo el mundo, más allá de que podemos evaluar si es con más o menor valor agregado. La idea es que estamos o somos reconocidos a nivel mundial como exportadores de carne vacuna, y seguramente si se dan las pautas que planteó Patricia de ampliar los mercados, obviamente seremos proveedores de carnes vacuna, porcina, aviar, porque la potencialidad está, la capacidad está. Hoy el mercado cárnico está en un momento bastante ocioso, o sea, tiene mucho más para aumentar la producción, y sabemos que si le agregamos la agresividad comercial bien entendida, esto puede servirnos para abrir mercados y para mejorar indirectamente. Si respaldamos la exportación como una alternativa válida, respaldar de alguna manera en forma indirecta toda la inocuidad alimentaria y la calidad que tendríamos que tener en el mercado interno. Así que yo creo que estamos para mucho más. Ojalá se puedan plantear alternativas de producción y de consumo para que el mercado cárnico crezca como creo que debería crecer. Juan, excelente tu cierre, y bueno, fue un placer haber compartido con vos y con Patricia estos minutos, y bueno, nos volveremos a encontrar seguramente ¿Cómo no? en algún otro evento, ¿sí? Bueno, gracias. Hasta pronto y gracias. Un saludo, hasta pronto.